Hoy vamos a continuar con el tema que hemos dado comienzo el estudio anterior. Un tema que realmente hay personas que no la quieren pensar ni hablar porque les asusta, pero un verdadero cristiano, al contrario, le causa gozo saber su futuro después de esta vida. El tema que hemos dado comienzo el sábado pasado tiene como título ¿Qué le ocurre al ser humano al morir? ¿Qué le ocurre al ser humano al morir? Hay muchos que piensan que todo termina en la tumba, pero la Biblia no enseña eso. La vida del ser humano continúa, si bien es cierto que su cuerpo va a la sepultura, pero su alma y su espíritu siguen viviendo. ¿En qué lugar? Bueno, lo veremos al examinar. Esta es la segunda parte de este estudio, ¿qué le ocurre al ser humano al morir? Pero antes de continuar con la segunda parte, vamos a hacer un pequeño repaso, una síntesis, para los que no estuvieron y para los que estuvieron para recordar. Y si alguien no estuvo y quiere ver ese mensaje, lo puede buscar en el canal de Demecon en YouTube y ahí lo puede mirar, escuchar y también ser fortalecido. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en el estudio anterior. Hemos visto en primer lugar que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, Dios es uno. Pero es trino, quiere decir que está compuesto de tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el ser humano es, de alguna manera, también semejante a Dios en ese sentido porque nosotros somos tripartitos. Estamos compuestos de tres partes. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es indiscutible. Hemos mostrado pasajes bíblicos que comprueban eso. Así que nosotros somos tripartito, tres partes, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. En segundo lugar, hemos visto que el cuerpo del ser humano fue creado del polvo de la tierra. Dios tomó el polvo de la tierra, hizo barro y formó un gran muñeco, un hombre, pero allí estaba inerte, sin vida. Pero dice la palabra de Dios que Él insufló aliento de vida. Y entonces entró la vida en el ser humano. Y ahí le dio el espíritu y el alma, ¿no es cierto? Por el espíritu de vida que insufló Dios en el ser humano. 3, Dios le ordenó al ser humano que le obedeciera. Le dijo, si me obedeces te va a ir así, muy bien. Si me desobedeces te va a ir mal, vas a morir. Y le prohibió comer de un fruto. Que no dice qué fruto era, ni tampoco es importante qué fruto era. El tema era que si le obedecía, el hombre iba a ser inmortal, pero a partir de la desobediencia, el hombre se transformó en un ser mortal, porque Dios le dijo, el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. En cuarto lugar, vemos que por la desobediencia del ser humano, entró la muerte en el ser humano. Y la muerte pasó a toda la raza humana. Nosotros somos seres mortales en el sentido de que heredamos esa situación de nuestros primeros padres, ¿no es cierto?, que se convirtieron o se hicieron mortales. En quinto lugar, hemos visto que morir, bíblicamente hablando, no significa terminar, exterminio, aniquilación, no. Morir, bíblicamente hablando, significa separación. Separación. Cuando el hombre pecó contra Dios, instantáneamente murió espiritualmente. Quedó separado de la comunión con Dios. Dios lo buscaba y él se escondía en el huerto del Edén porque quedó cortada la comunión. Eso nos pasa a nosotros como creyentes. Si en nuestra vida hay pecado, nosotros podemos hablar con Dios, podemos pedirle en oración, pero Dios no nos escucha. La única oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento, la oración de confesión.
Y a partir de ahí, sí, podemos alabarle, darle gracias, pedirle. O sea que muerte significa separación. Primero, el hombre se separó de Dios espiritualmente. Mucho más adelante también murieron físicamente y salió de Adán y Eva su alma y su espíritu. Por eso la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, estamos muertos en delitos y pecados. Estamos separados de Dios. Hasta el día en que nos reconciliamos con Dios por medio de Jesús, y Jesús, que es la vida, nos da vida, y vida en abundancia. Y la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Así que morir significa quedar separado. 6. El espíritu y el alma del ser humano viven eternamente. Con la muerte, lo único que termina es el cuerpo. Pero un día, ese cuerpo que fue sepultado va a resucitar en la resurrección. Después, más adelante, vamos a ver un estudio que no hay una sola resurrección. Está la resurrección de los redimidos, el cuerpo de los redimidos, cuando ocurre el arrebatamiento. Y 1007 años después van a resucitar los cuerpos de los perdidos. Los perdidos, los que no son salvos, los que en vida rechazaron el amor perdonador, la salvación, la vida eterna que Jesús vino a ofrecernos, al morir no van al cielo sino al infierno. El infierno es temporal, pero después que la iglesia sea llevada al cielo, 1007 años después, van a ser sacados del infierno, serán llevados ante el juicio del gran trono blanco o juicio final. Estos son eventos escatológicos, quiere decir eventos del futuro. Así que no hay una sola resurrección. Está la resurrección de los redimidos y la resurrección de los perdidos, pero no ocurren simultáneamente. Hemos visto también que el alma, como dije, vive eternamente. 7. En vida decidimos dónde pasaremos la eternidad. Dice la palabra de Dios que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Eso quiere Dios. Pero el hombre decide si aceptar la salvación, aceptar el perdón, aceptar la vida eterna o ser indiferente, pasar de largo. Pero después de muerto ya no hay más oportunidad. La oportunidad está hasta el momento de nuestra muerte. El ladrón en la cruz, a último momento, reconoció a Jesús como su Salvador. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? De cierto te digo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro ladrón se perdió para siempre la oportunidad y el otro se salvó. Así que en vida decidimos dónde pasaremos la eternidad, en el cielo o en el infierno. El hombre decide. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, que seguramente todos sabemos de memoria, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna, que vaya al cielo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el ser humano decide en vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25, Jesús dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Dios el Padre, tiene vida eterna. No es que tendrá algún día, ya tiene vida eterna. Y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó cuando los muertos espirituales, oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán espiritualmente. Si esta noche está alguien visitándonos y dice, bueno, yo no sabía esto, pero yo recibo a Jesús en mi corazón, y si lo hace sinceramente,
En el momento de recibir a Cristo, recibe la salvación de su alma, la vida eterna. Qué hermoso. Después hay que cuidar con fidelidad, con temor y temblor, y perseverar hasta el fin. Así que nuestro destino eterno se decide en vida. Hoy continuamos preguntándonos en octavo lugar, ¿habrá otra oportunidad para salvarnos? ¿Habrá otra después de morir? ¿Hay otra oportunidad para salvarnos? ¿Para tomar decisiones? Bueno, Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28 dice: y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa promesa del Señor. Yo destaqué aquí que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Alguien dirá, pero obvio, ¿quién muere dos veces? Sin embargo, ustedes habrán escuchado la doctrina, la creencia oriental anticristiana de la reencarnación. La reencarnación dice que cuando una persona muere, su alma y su espíritu se encarna en otra persona, en un bebé, y crece. Y después cuando muere esa persona se reencarna en otra persona y así va mejorando. Y según cómo se condujo en vida, hasta se puede reencarnar en un animal. Increíble, pero muchas personas que uno dice que no podrían creer esa doctrina falsa, totalmente anticristiana, pero dicen que sí, que uno muere y después se reencarna y vuelve a morir. Acá dice la palabra que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. Así que eso echa por tierra la creencia de la reencarnación. Pero también nos enseña que después de morir no hay otra oportunidad, porque después de morir ya viene el juicio. No quiere decir que sobremuere la persona, la que está perdida, se le hace un juicio, no. Se va al infierno y ahí permanece hasta que pase el tiempo y Dios haga el juicio final o juicio del gran trono blanco. Y de ahí va a ser sacada la persona del infierno, se la lleva a juicio y después su destino final es el lago de fuego, que no es lo mismo. Una cosa es el infierno, que es una prisión temporal terrible, pero el lago de fuego es el destino eterno de Satanás, los demonios y todos aquellos que en vida no aprovecharon para recibir la salvación y el perdón que Jesucristo vino a ofrecer. Así que después de morir, el juicio, pero no inmediatamente, sino el juicio final. Al que murió perdido, sin salvación, solo le espera el juicio final. No tiene otra oportunidad. No hay purgatorio, no existe eso. Eso no es bíblico. Alguien habrá escuchado que vamos a rezar por el tío fulano, mengano, para ver si puede entrar al cielo. No. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que cada uno es responsable de la decisión que tome en vida. Después que murió, si fue salvo, se fue al cielo, si fue perdido, se fue al infierno, y de ahí no hay retorno, no se puede salir. Vamos al punto número 9. ¿Habrá condenación para los que siguen a Cristo? ¿Será que hay condenación? Esta es una pregunta muy seria y muy solemne. Entonces nos preguntamos, porque muchos a lo mejor se preguntan ¿qué va a ocurrir con los que son salvos? ¿Habrá condenación? No, para los que son salvos no hay condenación, gracias al Señor. Si uno se mantiene fiel hasta el final de su vida, no hay condenación para los que son salvos. La palabra de Dios es muy clara. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de Dios: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
categóricamente, no hay ninguna condenación. El cristiano verdadero no va a pasar por ninguna condenación. Los que están unidos a Cristo Jesús. Ahí uno se tendría que preguntar, ¿yo estoy unido a Cristo Jesús o solamente asisto a una iglesia? Porque uno puede asistir a una iglesia por inercia, por costumbre, por religiosidad, pero los que se mantienen fieles a Cristo, le siguen a Cristo hasta el final de su vida, no tendrán que pasar por ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir conforme a la carne? Los que no se dejan guiar por sus impulsos pecaminosos, sino que se dejan guiar por el Espíritu Santo. No quiere decir que eso produce la salvación. Esas son las características de los salvados. Los que no andan viviendo de acuerdo a su naturaleza pecaminosa, sino que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. El que da la salvación es únicamente el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26 leemos. A sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Ahí está, el alma es eterna. Ahora, lo que está diciendo es la condición que Jesús puso para los que lo quieran seguir, cosa que hoy casi no se toma en cuenta. Si uno quiere seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo. Ya no cuenta tu yo, tu voluntad, tu preferencia, es morir a uno para que Cristo viva en uno y que Él nos gobierne, nos guíe, nos acompañe. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, esté dispuesto a sufrir. No quiere decir que andamos buscando el sufrimiento, pero por causa de seguir a Cristo vamos a tener que sufrir en algún momento. Y en algunos lugares hay cristianos que son mártires, que los matan para que nieguen su fe. Pero dice, el que no está dispuesto a tomar su cruz no puede ser mi discípulo. Nosotros también pasamos en menor escala algún sufrimiento por ser seguidores de Cristo. Y todo el que quiera salvar su vida, ¿qué? Mezquinarla. Mi vida es mía y la tengo que vivir para mí. Y el Señor, no tengo tiempo. Y el culto, no, estoy ocupado. Vivo para mí. Mi Dios es San yo. El que la mezquina, finalmente la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No quiere decir que va a morir, aunque puede ocurrir. En este mismo momento en algunos países del mundo están diciendo, bueno, negá tu fe o te matamos. Y la mayoría dice, bueno, puedes matarme si querés, pero yo no niego mi fe en el Señor Jesucristo, y los matan. Así que es muy real esto que está diciendo. Y después dice el Señor, ¿de qué le sirve a un hombre ganarse el mundo entero, hacerse rico, tener fama, popularidad, dinero, y pierde su alma? Y dice, ¿qué puede dar uno a cambio de su alma? Nada. Solamente Jesús puede darnos la salvación del alma. La salvación de nuestra alma es lo más importante que existe. Más importante que todo el oro del mundo. A Jesús le costó su propia vida, su sacrificio, para darnos la salvación de nuestra alma. 10. ¿A dónde van al morir los que son salvos? ¿Hay algún destino fijo, algo definido? Bueno, en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo dice: por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque vivimos por la fe, no por la vista, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo
y presentarnos ante el Señor. Pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. En el estudio anterior habíamos visto que en realidad nosotros no somos lo que vemos. Nuestro cuerpo es un envase temporal, pero nosotros vivimos dentro de este cuerpo, que es muy valioso, obviamente, bien complejo, bien valioso, ¿no es cierto? Y lo cuidamos, si es que lo cuidamos, deberíamos cuidar lo mejor posible, pero es un envase temporal. Por eso dice el apóstol Pablo, mientras estemos en el cuerpo, mientras estemos viviendo en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Nosotros estamos viviendo en este momento en nuestro cuerpo, pero estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Y él dice, y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo, salir del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Así que para un cristiano no existe muerte. En realidad es un cambio de domicilio de nuestra casita donde vivimos, que puede ser lujosa, puede ser precaria, pero también de nuestra casita, que es nuestro cuerpo. Salimos y nos esperan mansiones celestiales en el cielo, eternas para cada uno. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo les hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes y vendré a buscarlo para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. ¡Qué hermosura! El cielo es real. El cielo es real. Por ahí alguien me dice, ¿cómo te imaginas el cielo? ¿Como una nube, como una nebulosa? No. Es un jardín del Edén perfecto, donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no está el diablo ni los demonios, no hay tentación, no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay cementerio. Es vida y vida en abundancia. Están en otra dimensión, donde no pasa el tiempo. Es eterno. Es la morada de Dios. Es poder ver a Jesús cara a cara. Es poder ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué esperanza, hermanos, tiene el cristiano? No estamos por si acaso. Ahora sí, es importante que caminemos en el temor de Dios, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. En 2 Corintios 12, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo dice de sí mismo, pero él habla como si fuera otra persona, dice así, en realidad nada gano con vanagloriarme, sin embargo, ahora voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no. Otra versión dice si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Verso 3, y sé que ese hombre, solo Dios sabe si esto ocurrió físicamente o no, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que a ningún hombre se le permite pronunciar. El apóstol Pablo, 14 años antes de que este relato, él estaba en Listra. Y en Listra lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y en realidad murió. Y en el momento de morir en Listra, Dios permitió que se fuera al cielo y conociera el cielo. ¿Sabe lo que es esto? Conocer las mansiones de gloria del cielo. Pero al parecer Dios le dijo, Pablo, de esto no comentes mucho. Yo te lo mostré para que vos sigas firme porque vas a pasar mucho sufrimiento. Pero mirá lo que te espera. Mirá lo que le espera a los que me siguen. Pero si vos le hablás mucho de esto, probablemente mis seguidores van a ser muy interesados. Y dicen, bueno, qué lindo, vamos a pasar bien en el cielo. No, yo quiero que el que sea un seguidor de Jesús siga a Jesús, no por el hogar celestial donde vamos a estar. Pero cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios
tiene preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que le siguen, los que le obedecen. Así que él está hablando de esa experiencia. Es una experiencia tremenda. Muy pocas personas fueron al cielo. El apóstol Juan también le mostraron el cielo. En Apocalipsis él cuenta. En Filipenses capítulo 1, 21 al 24, el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, vivir para seguir y servir a Cristo. En eso consistía la vida para el apóstol Pablo. Y el morir es ganancia. Cualquiera de nosotros, si no sabemos la palabra, decir, morir es pérdida. No, para un verdadero cristiano es ganancia. Es ganancia. Pero si el vivir en la carne, es decir, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir. No habla de morir. Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne, es decir, en el cuerpo, es más necesario por causa de ustedes. Si por Pablo fuera, él quería partir y ya ir a disfrutar de la gloria del cielo. No sé qué pensamos nosotros de eso. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 15, el apóstol Pedro dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Nunca habla de la muerte como el fin de la vida, habla de partir, habla de salir del cuerpo e ir al cielo. Así que los salvos van directamente al cielo al morir a la presencia del Señor. Quiero concluir contando un relato de algo que me pasó hace muchos años en otra ciudad. Me llamaron para orar por una curandera, una bruja muy famosa que estaba muy enferma. Entonces oré y me fui, y era una señora ya de bastante edad, y le dije: lo primero que quiero hacer es invitarla a que reciba a Cristo en su corazón. Pero ella me dijo: yo tengo un poder con el cual yo hago curaciones. ¿Y de quién es ese poder? Quiero ser honesta, me dijo. Ese poder es satánico. Y yo hago milagros satánicos. Y viene la gente y sale curada, pero el poder no es de Dios, es de Satanás. Y yo antes de morir le tengo que entregar ese poder a algún familiar. Yo le dije: por favor, no lo haga. ¿Y qué hago con ese poder? Renuncia a ese poder. Y Dios me va a castigar. No, Dios te va a perdonar. Y cortá eso de entregar a un familiar, a otro familiar, a otro familiar, porque así hacen. Y ella me dijo: bueno, yo primero me tengo que deshacer de este poder y después voy a recibir el poder del Señor Jesucristo. Pero hacelo ya, le dije, hacelo ya. Déjeme hasta mañana, pero hoy, si hoy escuchás la voz de Dios, no dejes para mañana. Y ella me dijo: mire, pastor, yo le prometo que mañana, pero no le entregue ese poder a nadie. Renuncia, yo te ayudo. Mañana lo voy a hacer. Bueno, después de insistir, volví a mi casa, me sentía un poco apesadumbrado, triste, porque ella no quiso renunciar a ese poder. Al otro día yo tenía la expectativa: bueno, hoy voy a recibir a Cristo. Viene alguien a comunicarme que esa noche murió esta señora. Quedó con el poder satánico, no sé si le entregó a alguien, pero de que se fue al infierno, tenerlo por seguro. Ella rechazó a Cristo por mezquinar un poder satánico. Que Dios... La vida es la oportunidad del ser humano. A veces alguien dice: bueno, el próximo culto, la próxima ocasión. Dios quiera que haya una próxima ocasión. Y si no hay, para esa señora, ella pensaba recibir a Cristo al día siguiente, pero ese día siguiente nunca ocurrió. Al día siguiente ella ya no estaba en este mundo. Dios
estoy seguro que ella no se fue al cielo sino al infierno. Que Dios nos ayude y que Dios nos ayude a pensar en cuánta gente que nos rodea, que si se muriera hoy no entraría al cielo sino al infierno. Y nosotros sabemos la verdad y nosotros sabemos el camino. Tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar. Si la persona rechaza a Cristo es cosa de la persona, pero si la persona no conoce y nosotros no le dijimos nada, ay, ay, ay. El Señor nos ayude. El que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra del Señor te dice y me dice.